Bueno, domingo 29, estamos recopilando las grandes enseñanzas del Espíritu Santo en Pentecostés. Así hemos celebrado la fiesta del Corpus Christi, de la Trinidad, del Corpus Christi, del Sagrado Corazón. Y este domingo 29 nos encontramos con los santos Pedro y Pablo, apóstoles, una solemnidad bastante importante. Y dentro del cristianismo son aquellos que transmiten la fe y la interpretan, ¿no? Son verdaderos testigos de Jesucristo, como dice el comentario, y terminan dando su vida en la época de Nerón, en las persecuciones, pero tanto en la lectura de los Hechos de los Apóstoles como en las cartas de Pablo aparece bien claro el cumplimiento de la misión a través de una gran cantidad de adversidades o de situaciones novedosas. Digamos que no termina solamente en el martirio el testimonio de los santos Pedro y Pablo, sino que fueron grandes pedagogos de la fe, ¿no? Y por eso terminan en el martirio. Para la Iglesia son de los santos más importantes, y en esta celebración el ejemplo de Pedro y Pablo nos empuja a anunciar el Evangelio. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de la persecución contra Pedro, que lo llevan a la cárcel y que un ángel le abre la puerta. Y lo importante acá es que se encuentran, como siempre va a pasar, con la oposición, el rechazo y la cárcel. Creo que son ejemplos que tendríamos que tenerlos más presentes, porque nosotros no estamos acostumbrados a estar en la cárcel por dar un testimonio de la fe, ¿no es cierto? Y en estos tiempos era sumamente común. Y por eso la iglesia crece, porque frente a la adversidad van apareciendo creyentes. Toda la iglesia va a compartir a Pedro preso, la iglesia está orando por él. Todos los compañeros comparten la alegría y los sufrimientos de Pedro. Y la experiencia de zafar de la cárcel muestra un poco la ayuda de Dios, que nos hace pasar del encierro a la vida libre, expresión que va a ser tomada también por San Ignacio, la de la cárcel, ¿no? La liberación de Pedro de la cárcel, así milagrosamente, es una comprensión de la presencia de Jesús resucitado en la iglesia. En la segunda lectura, que es una lectura de Pablo a Timoteo, donde Pablo dice que está próximo el tiempo donde su muerte se va a hacer presente, y que ha conservado la fe. Dios estuvo a su lado dándole fuerzas para que el mensaje fuera proclamado. Y entonces se encarga de decirle a sus colaboradores que mantengan la fe. Mantener la fe, lo que se llama el depositum fidei, no es un mantener estático y tener algo cerrado, sino que mantener la fe es
teniendo claros sus principios, desarrollar sus consecuencias, para poder comprender el ambiente y el mundo que necesita el anuncio de Dios. Por eso, como muy bien dice el prefacio de esta misa, Pedro es el que anuncia la fe y Pablo es el que la explica. Concretamente dice el prefacio: Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Pedro formó la primera iglesia con el resto de Israel, con los judíos capaces de creer. Y Pablo lleva la iglesia entre la gente que no tenía ni idea de que había un Dios único, ¿no? Entonces, por diversos caminos van formando la familia de Cristo. Y esta es la tarea ministerial. Jesucristo, yo lo he dicho ya varias veces, aunque la palabra apóstol era conocida, no era usada. Jesús sí la usa para elegir sus compañeros, ¿no? Y cuando en el Evangelio le promete a Pedro que sobre su piedra edificará la iglesia, bueno, el Evangelio lo que nos hace recordar es que Jesús llamó a Simón y a Andrés para ser pescador de hombres, pero a Pedro le cambió el nombre, le puso el nombre de Pedro, ¿no? Y en el trozo del Evangelio de hoy que leemos, cuando Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, Jesús le da la misión: feliz de ti, Simón, porque esto que te has dado cuenta no lo has sacado por razonamiento propio, sino que es una revelación. Y la gran promesa de Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá sobre ella. Así que en este diálogo Jesús le presenta a Pedro su misión, la misión apostólica. Pedro, Pablo, todos los creyentes apoyados por los que conducen. Y la misión nunca es un privilegio, sino una función que uno tiene que cumplir por el bien de todos los demás. Y esa función está unida con el acto de fe. La función de Pedro es tener un acto de fe y de ese acto de fe transmitirla, ¿no es cierto? Creo que es importante en el 2014 que repitamos, junto con Pedro, la profesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y que la gente se quede pensando. Lo que se me ocurre es las dos clases de cristianos, o las dos parroquias, como yo llamaba, la parroquia cerrada de Jerusalén, la parroquia abierta de Antioquía. Antioquía es capaz de entender a los griegos sin ponerle a los judíos griegos, sin ponerle dificultades, mientras que en Jerusalén la sospecha está. El ejemplo que se nos da es la de comprender el ambiente que nos rodea y, siendo comprensivos desde la fe y de la caridad, poder desarrollar los principios a los cuales nosotros debemos permanecer fieles y llevar a la gente no creyente a ser fiel. Concretamente creo que hay muchísima gente, pero muchísima gente, muchísimo más de lo que pensamos, que no han oído hablar de Jesucristo nunca, o que tienen pajaritos en la cabeza, metidos sobre todo por los medios de comunicación y el ambiente, y donde la iglesia parece algo así como una
organización no gubernamental en nuestro país, o aparece también como una reliquia, como puede ser el reinado en Inglaterra o en España. Y fue falta de dinamismo. Pregunta, ¿con qué dinamismo nos integramos y le damos la mano a las personas que nos rodean? Y si no son creyentes, ¿con qué dinamismo conseguimos que crean? Sobre todo firmeza en Pedro, porque las cosas son así, claridad en Pablo, porque se desarrollan y evolucionan así. Firmeza y claridad, dos cualidades que tenemos que tener en este momento. Bueno, recibimos la bendición de este domingo para que Dios nos aclare a través del Espíritu Santo la misión propia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos quedar en paz.